Saludamos a esa gente que nos ve en www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Gracias a quienes nos ven en Periscope. Gracias también a la retransmisión de BPI. Y por supuesto a quienes en diferido se toman varios minutos de su tiempo y nos los conceden para vernos, no solamente a nosotros, sino a toda la gente que hace posible los programas en Radio Caracas Radio. ¿Cómo hace usted esto? Bueno, muy sencillo. Usted se va a YouTube y busca nuestro canal en YouTube, que es RCR 750 o Radio Caracas Radio, y allí tiene acceso a todos los programas, desde los que se hacen muy temprano en la mañana hasta el último al final de la tarde. Y lo puede ver. Usted puede lanzarse un maratón, por ejemplo. Usted es fanático de Chugo Torrealba, usted ve 10 programas de Chugo Torrealba completo. Usted es fanático de María Alejandra Trujillo, usted puede ver el maratón de Mariale tanto en la mañana como en la tarde. Usted es fanático de los programas del mediodía con Víctor Maldonado y Buen Provecho también. Bueno, usted puede ver tanto los de Víctor en Aquí se habla libertad, como puede ver los distintos programas en los distintos días de Buen Provecho. Todo. Y si no, puede ver Y Así Nos Va. Si le gusta Y Así Nos Va, Y Así Nos Va. Miren, estoy leyendo una noticia que no la voy a comentar porque la voy a digerir primero. Solamente la voy a referir. Y es la siguiente porque está en el Nacional. Guaidó y el régimen logran un acuerdo para que llegue ayuda de la OPS, creo que es la Organización Panamericana de la Salud. La oposición dijo que se concretó con que esto está mal redactado, esto está mal escrito. Concretó con el oficialismo que se comprometiera a no poner obstáculos en la ejecución de un programa que consiste en que el organismo internacional pueda recibir fondos de ayuda humanitaria destinados a la atención de la pandemia en nuestro país. Y profundizan del siguiente modo. El gobierno interino de Juan Guaidó logró un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, con el fin de que ésta pueda recibir los fondos aprobados de la ayuda humanitaria destinados al combate del COVID-19 en Venezuela. En un comunicado que se presentó en la página oficial del gobierno interino, se reiteró que el compromiso siempre ha sido que el dinero de la ayuda humanitaria sirva para atender las deficiencias del sector salud y que la ejecución de estas donaciones esté en manos de organismos internacionales como la OPS. Y esto es verdad. Hemos conseguido el requisito final puesto por la OPS para proceder a recibir los fondos aprobados, que los actores de la dictadura se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa y se garantizara que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados. Agrega además Guaidó, en ese sentido, por petición de estas organizaciones, el día 1 de junio, ayer, se firmó un plan de cooperación técnica para atender la crisis humanitaria del coronavirus, el cual proporciona un marco integral para la aplicación de este plan. El plan tiene unas fases, ¿no? En unas áreas. 1, equipos de protección del personal de la salud, es decir, médicos, enfermeros, etc. 2, mejorar la capacidad de diagnóstico para ver cuán rápido o cuán lento avanzan los contagios. Y 3, tratamiento clínico, por supuesto, de los contagios confirmados, pues de los que ya han sido verificados como pacientes positivos del COVID-19. Bueno. Creo que tenemos ya a Daniel en línea y por ahí podemos comenzar a comentar esto. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí estoy, compañero. ¿Cómo se encuentra usted? Bueno, yo estoy abismado leyendo esto, aunque, como te digo, no quiero comentarlo mucho, quiero ver en qué va a parar, pero sí solo voy a hacer una nota al pie de página, ¿no? Ojalá, de verdad, vale. Ojalá, pero yo no quiero sonar como un idiota, como un iluso. Ojalá que este dinero, que es dinero del financiamiento internacional, que parece que nunca tiene dolientes, llegue a donde tiene que llegar. Y es a la gente que está, porque al final de cuentas, aquí el coronavirus en Venezuela, quienes lo están atendiendo no son Maduro, ni Cilia Flores, ni Guaidó tampoco. Lo están atendiendo los médicos, las enfermeras, los enfermeros, la gente que trabaja en los hospitales, que tiene que verle la cara eventualmente a los pacientes que además, en Venezuela, además del coronavirus, ya eran pacientes por múltiples causas, ¿no? Y esos hospitales en el estado en el que ya todo el mundo conoce que están. Bueno, ojalá que eso llegue, Daniel. Ojalá, yo quiero tener la buena fe. Pero es sencillo. Es sencillo. ¿Quién lo va a administrar? El Estado venezolano. El Estado venezolano, y cuando dice el Estado venezolano, ¿a través de cuál de los órganos? Porque el órgano legislativo es la Asamblea Nacional. Sí, pero el Ministerio de la Salud, me imagino yo. Gobierno. Me imagino que el Ministerio de la Salud, que es del Ejecutivo, que lo maneja Maduro. O sea, el dinero lo va a administrar en la usurpación. Sí, pero fíjate que aquí lo que se dice... Ojalá que estos organismos, lo que pasa es que yo dudo mucho, ojo, yo no sé cuál es pero ¿lo va a administrar Maduro sí o no? Yo entiendo que sí, y que lo que sucede es que le van a poner... ¿Pero qué dice la información? Mira, pero voy a volver a leer, Daniel, la acabo de leer. O sea, dice, la oposición dio el aval
para que le mandaran el préstamo a la OPS. El préstamo no, la ayuda internacional, porque esto no es un préstamo, entiendo. La ayuda internacional se la dan a la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, esa Organización Panamericana de la Salud yo creo que no tiene oficina, o sea, eso no va a venir aquí a operar directamente en terreno. Eso tendrá... No, administra a través, se supone que Venezuela, siendo miembro de la organización, el Estado, recibirá ese dinero para la debida atención. Ahora el asunto es, ¿quién recibe ese dinero? El Ejecutivo. Bueno, el Estado, el gobierno reconocido por la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud reconoce a Guaidó o reconoce a Maduro. Hay que buscar, seguramente será Maduro. Entonces, si eso es así, el dinero se lo van a dar a Maduro. Pero ¿qué ocurre? Que aquí lo que dice es que van a la ejecución y me imagino el seguimiento, porque esto en teoría uno cree que es así, que hay ejecución, seguimiento, presentación de informes, tal, avance, retroceso. Ejecución, seguimiento, Venezuela, no combina. Bueno, porque en teoría aquí dicen que estos organismos internacionales, yo me imagino que tienen que hacer seguimiento de esto, porque si no se pierde la plata en el camino. Pero quien debería hacer seguimiento de esto, estimado Neomar, es el órgano encargado de regular o de vigilar lo que hace el Ejecutivo, que es el Parlamento. Y en 22 años, el Parlamento lo que menos ha hecho es vigilar lo que hace el Ejecutivo. Para empezar, porque la propia Constitución que Hugo Chávez se hizo a su imagen y semejanza, a su medida, y cuando le quedó pequeña se la mandó a enmendar, establece bien claramente cómo el poder... Por eso es que se crearon ese poco de poderes, que si el poder moral, que si el poder electoral, que si el poder popular, que si el poder policial, que si el poder exponencial y todas esas estupideces. Es que mira, todo en el papel luce como complicado, como enrevesado. Uno dice, y a veces hasta bonito. Porque uno dice, oye, se aprobó el dinero, qué bueno. Pero el asunto es que desde el mes de marzo yo estoy escuchando a el señor Nicolás Maduro y a la facción del chavismo, porque hay que estar bien claro y tratar de ver las cosas desde arriba, desde el satélite. En este momento, el Nicolás Maduro está rodeado de una facción que son los más cercanos que lo acompañan en su labor de destrucción y de sostenimiento en el poder. Y esa facción es la Liga Socialista. Así la llamo yo. Y quienes la conforman son fundamentalmente la gente de la Liga Socialista a altos y a bajos niveles, con alianzas. Con alianzas. Eso sí. Y ahí entonces allí tienes Nicolás Maduro, que formó parte de la Liga Socialista. Tienes a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez, herederos de uno de los fundadores de la Liga Socialista. Tienes a Julio Escalona, líder histórico de la Liga Socialista, junto a David Nieves, que anda por ahí en un cargo diplomático, según entiendo. Y tienes las alianzas que ellos han tejido con otros grupos amponiles, porque es un grupo amponil. Con otros grupos amponiles fundamentalmente de la misma generación y del mismo ámbito de acción. Entiéndase, de la dirigencia estudiantil universitaria contemporánea con ellos. Entonces ahí tienes a Vladimir Villegas y a Ernesto Villegas. Allí tienes a Tarek El Aizami. Y la alianza además, que es una fórmula de alguna manera transversal, con elementos amponiles cooptados, formados e infiltrados en Venezuela por Cuba. Por eso es que yo he sido tan enfático, quizás a veces, en pasar por alto todo aquel tema de que los cubanos, no, de que esos guardias son cubanos, no, de que esos guardaespaldas son cubanos, de que hay no sé cuántos miles cubanos. A mí no me preocupan cuántos cubanos hay en Venezuela actuando a favor del régimen. A mí me preocupa un peligro mayor y cuyas cifras desconozco, que es el número de ciudadanos venezolanos que han sido llevados a Cuba a recibir entrenamiento de todo tipo, en todo tipo de asuntos, y que agrupados en organizaciones
terroristas amponiles como el Frente Francisco de Miranda han sido enviados a Venezuela como agentes del castrismo para actuar como no podría actuar un cubano en Venezuela, por razones legales y de cierto decoro. Eso puede, aquí uno se dice, no, bueno, pero es que esos generales se dejan mandar por unos generales cubanos. ¿Y qué pasa si los generales fueron formados por Cuba y se sienten más cubanos que venezolanos, a pesar de haber nacido en Venezuela? ¿Puede decirme alguien que esta señora Erika Farías responde a las órdenes de Nicolás Maduro o responde a las órdenes del alto mando cubano? Ella, una de las principales cabezas del Frente Francisco de Miranda. Es casualidad que otro de los fundamentales miembros del Frente Francisco de Miranda sea el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, y que haya aparecido envuelto en el escándalo de la droga donde andaba también metido la Cava, que es otro factor aliado de Nicolás Maduro, y que el tipo, además de eso, entonces, no solamente es Víctor Clark, no solamente es del Frente Francisco de Miranda, no solamente es gobernador de Falcón, sino que también está metido en el narcotráfico. Nada de eso es casualidad. Entonces, cuando tú te revisas todo eso y estás al tanto de todo eso y tienes todos esos elementos en tu mano, no te puede, ya al tener eso, y entonces vienen y te dicen una bella noticia, una noticia digna de los ositos cariñosos, una noticia digna de un episodio de Candy Candy, una noticia que podría ser redactada tranquilamente por Delia Fiallo y hacernos llorar a todos. Finalmente la oposición, a través del Parlamento y del presidente interino encargado, Juan Guaidó, decidió ponerse de acuerdo y bajar sus planteamientos radicales para permitir que se desbloqueara un dinero para atender la pandemia en Venezuela. Y a partir de ese momento todos empezamos a llorar, como lloró Henry Saca cuando Topacio recuperó la vista, o empezamos a llorar como Lupita Ferrer cuando conoció a Raúl Amundaray o a José Bardina en Esmeralda. Y nos abrazaremos, nos tomaremos de las manos y nos arrodillaremos a rezar el rosario y a darle gracias a Dios por haber creado ese milagro. Eso lo haríamos si estamos en drogas o si somos pendejos. Porque si usted sabe que los tipos son unos grandes jampones, usted está perfectamente claro que ese dinero lo van a usar a su conveniencia, como están haciendo con la gasolina, a su conveniencia. Gasolina en Fuerte Tiuna y en el 23 de enero. Gasolina regulada en Katia. Gasolina en dólares en el este de Caracas. Gasolina regulada en donde a mí me interesa. Gasolina en dólares donde a mí me interesa. Y gasolina no hay donde no me interesa. Y eso, en ese espejo hay que verse, Neomar. Porque así lo van a hacer con las medicinas. Si en Venezuela ni Dios lo quiere, yo rezo todos los días y le pido a Dios todos los días que en Venezuela el coronavirus se muera. O sea, que lo mate el sol, que no se vale, que ocurra algo que impida que el coronavirus se desate como se ha desatado en otros países. Pero en caso de que ocurra esa desgracia, de la misma manera van a tratar de medicina. Medicina para ti, sí, y para ti, muérete. Que es una sociedad, la famosa, se habla tanto de los países capitalistas desarrollados de Occidente al día de hoy, ¿no? De las sociedades de privilegios. Pero si tú revisas muy bien, después de la caída de la Unión Soviética e incluso dentro de los regímenes de la esfera soviética, pero yo no me quiero ir hasta Europa del Este, sino que me quiero quedar en América Latina y me quiero quedar, por ejemplo, en Cuba, volviendo a tu ejemplo. Cuba es una sociedad de privilegios, o sea, allí quien está dentro de la nomenclatura del poder vive un mundo completamente distinto al que viven los mortales, que es el 95% del pueblo cubano. O sea, el pueblo cubano vive en la absoluta miseria, rebuscando aquí y allá para ver cómo vive. Al punto, que tú lo sabes bien, Daniel, que en Venezuela coexisten dos monedas, el famoso CUC, el peso convertible, que es dólares. O sea, mismo cuento de Venezuela cuando Maduro empezó con el cuento de divisas, hay esas peripecias del lenguaje, ¿no? Para no decir que son dólares, pero en Cuba es dólares, es lo mismo. Un CUC vale lo que vale un dólar. Entonces, es el mismo cuento, que es un peso convertible, peso, como le dicen los latinos a los dólares en Estados Unidos también, curiosamente. Y ocurre que
ahora yo estoy recordando, Daniel, antes de irnos al corte, yo hace años, estaba yo muchacho, bueno, todavía no estoy tan viejo, yo me preguntaba, y le preguntaba a mis mayores, y a la gente que sabía más de política que yo, que cómo era posible que Chávez prácticamente le había regalado el petróleo, la soberanía de Venezuela en términos políticos, a una isla como la isla de Cuba y a un mandatario como era Fidel Castro, un dictador, un tirano tropical. Yo decía, bueno, es que yo entiendo que, por ejemplo, Chávez le vaya a dar eso a Cuba si Chávez va a recibir algo en contraprestación, si le van a retribuir algo. Pero si Cuba no tiene nada, Cuba no tiene ni caña de azúcar porque Fidel acabó las zafras de caña de azúcar en Cuba. Cuba quebró al comercio, Cuba quebró la industria, por ejemplo, turística de las apuestas, cuando Cuba era, bueno, se decía también incluso una parte importante de los prostíbulos de América Latina. Iba a hacer turismo sexual. No, pero eso no ha quebrado. Bueno. Por cierto, pero hay que felicitar, ahora que tocas el tema, a la Revolución Cubana. ¿Por qué? Y a la Revolución Chavista, porque hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Mira, En serio, hoy es el día 2 de junio. ¿Hay un día? Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Están empavados los que no tienen derecho a tener un día, pues. Claro, pero están empavados los que cumplen años hoy porque le van a chalecos. Tienen derecho a tener un día y mucho más en estos países comunistas donde prácticamente eso es lo que le están dando de comer a los regímenes, porque son los que llevan las divisas. Pero entonces mi pregunta era muy tonta, Daniel, pues yo decía, ¿qué le da Fidel a Chávez? Bueno, no quiero especular, ¿no? Bueno, pero ¿qué le da? Fidel ya se murió hace tiempo y Chávez también no había caído en eso. Sí, pero el tema es que ¿qué le daba? Para hablar en pretérito. Entonces, ¿qué le daba? Y yo decía, ¿pero y qué le daba? No hay caña de azúcar, no hay nada. Me acuerdo en un banco haciendo una cola. Ya vamos a ir al corte, porque este cuento es bueno. En una cola, yo hablando de Rómulo Betancourt, cuando yo era muy adeco, todavía soy romulero, pero ya no soy adeco. Bueno, y un señor me dijo, no, es que Fidel Castro le echó burundanga a Chávez, le sopló la cara y lo durmió. Y después de que Chávez se durmió, sabe más, nunca se ha parado. Chávez está poseído. Yo decía, bueno, puede ser. Pero a final de cuentas, Daniel, mi pregunta ha tenido respuesta. Y la respuesta no es tan tangible como uno podría pensar, aunque vemos sus efectos inmediatos todos los días. Y es que Chávez, con Fidel, llegó a ese acuerdo malévolo con la idea de que Fidel le diera todo el know-how de cómo había controlado a una república latinoamericana sin ningún nivel de aprobación. Fidel fue muy popular en Cuba en los primeros años de la revolución. Incluso había gente que lo deificaba también, incluso cuando ya estaba muy avejentado. Pero en esencia, tú no puedes decir que el pueblo cubano era feliz porque a Fidel se le fue un gentío de la isla y más bien hicieron de todo para tumbarlo. O sea, organizaban expediciones. Bueno, se montaron en eso con el gobierno de los Estados Unidos a principios de los 60. O sea, a Fidel lo querían matar porque era un nefasto personaje. O sea, no podíamos hablar de que Fidel era una cándida paloma. Pero, Daniel, la revolución cubana, o así llamada, lo que está instalado en el poder, la revolución castrista, desde hace más de 60 años, sigue en el poder. Y sigue a pesar de que Cuba es una isla depauperada. Y yo quiero quedarme con esto. Y yo creo que sigue precisamente por eso. Porque saben preservar el poder. Entonces, esa receta, a final de cuentas, mira, tú te pones a ver y que Chávez quebró un país y le entregó el petróleo a Fidel, le entregó una gran cantidad de cosas. Pero a final de cuentas, el chavismo dirá, hasta barato nos salió porque no hay nada tan caro como preservar el poder. Y el castrismo nos enseñó a nosotros a preservar el poder. Así incluso es. Con el 90% de rechazo. ¿Te lo oíste, Luis Vicente León? Que saca las encuestas, ¿no? Maduro nadie lo quiere. En el radar de esos grandes analistas. Nos vamos. Tenemos que ir al corte comercial y ya regresamos con la sección Martes de Presos Políticos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante.
o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Acaba de cumplir el mes pasado 2 años, el 19 de mayo de este año acaba de cumplir 2 años de prisión, injusta prisión, el doctor José Alberto Marulanda, médico traumatólogo reconocido de 54 años de edad, y quienes ustedes recordarán por ese caso en el que el DGCIN se apersona en su domicilio y simplemente por establecer unas relaciones que ellos establecen en esos mapas que arman de la conspiración y la guerra, de él con un personal militar y una supuesta conspiración, bueno, termina un civil, un médico, traumatólogo, preso, todavía preso, implicado incluso en una rebelión militar, que es de lo que se le acusa, juzgado por tribunales militares, siendo un civil y preso actualmente recluido en Ramo Verde. Vamos a hablar del caso del doctor José Alberto Marulanda con su hija Victoria Marulanda, quien ya nos acompaña en la línea telefónica. Victoria, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de exponer el caso de mi papá. A ti, Victoria, cuéntanos, ¿qué ha pasado ya cumplidos los 2 años de prisión, injusta prisión de tu padre, en términos de su caso? Podríamos arrancar con el tema judicial, el tema del proceso. ¿Cómo va ese proceso, las audiencias? ¿En qué estatus realmente está judicial el caso de tu padre? Bueno, ahorita mi papá está en lo que se conoce como un limbo jurídico. Ellos ya tuvieron una audiencia preliminar donde a mi papá, como bien usted lo dijo, se le acusó por instigación a la rebelión militar en un tribunal militar, siendo él un civil. Y bueno, ellos ahorita les tocaría pasar a la fase de juicio, donde se determina cuál es la sentencia que tendrían que cumplir. Él tuvo su audiencia preliminar en diciembre del 2018 y hasta la fecha de hoy aún no hemos tenido respuesta acerca de qué va a suceder. Entonces, más o menos mi papá actualmente se encuentra en eso, como les estaba comentando, en lo que se conoce como un limbo jurídico. Victoria, el tema de las visitas a tu padre, ¿lo han podido ver recientemente en medio de este clima de cuarentena? Sabemos que muchos familiares de presos políticos angustiados por todo el tema de las restricciones. ¿Cuál es el estatus del doctor Marulanda en estos momentos en términos de salud, en términos de esas visitas? ¿Cuándo fue la última vez que pudieron verlo? Bueno, nosotros vimos a mi papá justamente el fin de semana antes de que fuera decretada la cuarentena. A partir de ese momento, Ramo Verde suspendió las visitas, únicamente se le pueden llevar cosas, sus alimentos, su ropa, pero nosotros no tenemos ningún tipo de contacto con él, no sabemos cuál es su estado. La última vez que yo vi a mi papá, bueno, dentro de todo él tiene condiciones médicas importantes que se han denunciado en numerosas veces. Mi papá sufre de hipertensión, tiene depresión severa diagnosticada. Entonces, bueno, no sé en qué estado se encuentra mi papá. Como les digo, no lo he visto desde que anunciaron la cuarentena aquí en Venezuela y le hemos podido llevar en todo este tiempo 2 veces sus cosas, 3 veces sus cosas, porque, bueno, la situación del país se complica muchísimo, el tema de la gasolina, el tema de los permisos, los salvoconductos. Entonces es bastante complicado llegar hasta Los Teques, que es donde está ubicada la cárcel de Ramo Verde, desde donde nosotros estamos, que es en Caracas. Claro. Ahora, Victoria Marulanda, buenas tardes. Hay
una preocupación por el caso del doctor José Alberto Marulanda, porque el gremio médico ha estado consternado desde el primer momento, sus compañeros de trabajo, la gente que lo conoce, gente que te conoce a ti, que conoce a tu familia, todo el mundo da fe de que esto se trata de una circunstancia lamentable que surge por error, porque al doctor Marulanda no se le puede acusar de nada. Yo quisiera saber, Victoria, ¿quién es el juez y quién es el fiscal encargado de llevar el caso contra tu papá? Bueno, mi papá está siendo procesado por el Tribunal Primero de Control en los tribunales militares de Fuerte Tiuna. Ellos tienen una jueza, la jueza Mogollón. Ella tuvo un tiempo de permiso porque ella estaba embarazada. Entonces, actualmente no te sé decir si ella sigue encargada del proceso o tienen el sustituto que se encarga del proceso, porque la verdad es que son bastante desordenados en la manera de llevar un proceso judicial, son sumamente lentos, dan muy pocas respuestas. Entonces, bueno, es lo que te puedo decir con respecto Pero a entiendo entonces que se trata del juzgado primero de control en el militar, ¿no? Sí. Y que la titular es la jueza Mogollón. Ajá. ¿Y el nombre del fiscal se tendrá? No lo tengo aquí en la mano en estos momentos. Ok, pero es importante para nosotros siempre eso, Victoria, porque de alguna manera estamos hablando de que así como los presos políticos tienen nombre y apellido, los que están aplicando esta justicia torcida, manipulada en contra de ellos, también tienen nombre y apellido, y a ellos hay que irlo señalando. Ahora bien, mi planteamiento ahora es el siguiente. En el caso particular de José Alberto Marulanda, ¿ha habido algún cambio en el tiempo a su favor con respecto a las acusaciones que se hacen? ¿Ha habido alguna razón en cuanto a su comportamiento o en cuanto a su estancia en la cárcel para que el régimen pueda alegar que debe permanecer preso? O sea, ¿le ha dado razones para seguir preso? No, mira, desde el primer momento que se llevaron detenido a mi papá, nosotros no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Como te digo, mi papá se le acusa por instigación a la rebelión militar. Mi papá fue un médico, toda su vida se ha dedicado a la práctica de la medicina, a enseñar en la Universidad Central. Mi papá en ningún momento figuró en la política, ni nosotros somos una familia que somos parte de algún partido político. Entonces, bueno, durante todos estos 2 años, mi papá, dentro de lo que puede, ha intentado colaborar, ayuda a quien puede desde su posición de un preso en una cárcel militar con la enfermería, pero bueno, dentro de lo que, como les estaba diciendo, dentro de lo de sus condiciones médicas le permiten. Mi papá tiene todavía lesiones en las muñecas, producto de las torturas que le realizaron. Como te comenté, él tiene un tratamiento fijo por depresión. Entonces, bueno, esa es más o menos la situación actual. Victoria, finalmente, yo por todo el conocimiento que tenemos del caso del doctor Marulanda, las torturas que justamente sobre ellas te iba a preguntar, y es que a pocos días de haber sido apresado el doctor Marulanda, recordemos que fue sometido a unas torturas que ustedes identificaron en las muñecas, donde prácticamente le quedaron las manos, destrozadas en ese momento. Ya creo que ha podido medio recuperar algo, pero sabemos que esos daños a veces son hasta irreversibles para alguien que es un médico cirujano, o sea, que es un médico dedicado, que trabaja con las manos, ¿no? Ustedes y en tu caso, ¿tú has sentido que tu papá es un rehén por vínculos o que se le tiene allí por amistades, por relaciones para empezar, tu papá es un civil, lo has recalcado todo el tiempo, pero que es alguien a quien le están pasando una factura que no es de él? ¿No te parece a veces que es eso con el tema de los militares? Bueno, esto no es primera vez que pasa. Se conoce que hay varios casos de presos, personas que se llevan detenidas, secuestradas, donde están buscando a otra persona y se llevan a familiares, a personas que son cercanos a ellos. Y bueno, lastimosamente mi papá está en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, y por intentar, no sé cómo explicarles, por personas que aparentaban estar involucradas en algún movimiento sospechoso para el gobierno, mi papá cae y está ahí siendo culpado por algo que no tiene nada que ver, que, como les digo, nunca participó en ningún tipo de ese movimiento, ni nada que pueda llevar a que a él se le
acuse de una instigación a la rebelión militar, porque es lo que es el cargo, o sea, es instigar a militares a sublevarse, a levantarse, cuando mi papá es un médico que da clases, bueno, daba clases, operaba, veía a sus pacientes. Entonces yo creo que es eso, es más que todo que mi papá está en el momento equivocado, con las personas equivocadas a los ojos del gobierno. Claro. Victoria Marulanda, hija del médico y preso político José Alberto Marulanda, te agradecemos muchísimo por este contacto. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Bien. Y por supuesto nosotros seguiremos al regreso de los comerciales, Neomar, comentando este caso. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Si buscas frutas, legumbres y verduras frescas y de primera calidad, acércate jueves, viernes y sábados en la mañana a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica y los jueves en la urbanización La Bonita en el municipio Baruta, porque se instala la gran feria Santo Cristo de la Grita. Allí conseguirás productos del campo cultivados en los Andes venezolanos y muchos productos más a precios sin competencia, y puedes llevar la cantidad que tú quieras al mejor precio del mercado. Gran feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va, y el doctor José Alberto Marulanda, Daniel, caso que ya habíamos revisado en este programa. Evidentemente es uno de esos casos que a uno le llaman profundamente la atención, porque es que cada martes es como que es la misma historia, pero contada a través de distintas aristas, de distintos ángulos, ¿no? Porque es una historia de crear un expediente, es una historia de crear una fábula, de crear una narrativa. Y a final de cuentas, tú ves que lo que se podría confirmar en muchos de estos casos, como regla general, es que está preso a veces uno no sabe si es porque es simplemente un trofeo para alguien dentro del régimen, porque es un mensaje a García dentro de los opositores del régimen, es decir, mira, aquí te tengo a uno que es cercano a ti. Y así pues, pero ¿sabes qué es lo lamentable? Y nosotros siempre lo reiteramos, que detrás de cada uno de estos presos están historias como la historia de Victoria, que es la hija. Historia de padres, historia de madres, historia de esposas, historia de hijos, historia de sobrinos, es decir, de afectos, de seres queridos, que son los que terminan con la herida pero gigantesca, pues, y que a veces que ni siquiera saliendo de la cárcel esa herida termina restañándose, ¿no? Ese es el caso que tenemos nosotros acá. Bueno, pero también está el asunto que de alguna manera nos permite ver cómo el drama de los presos políticos no se detiene, que es algo que alguna gente de verdad siente, que el tema de los presos políticos se mueve al son de la dinámica política, y no es verdad. O sea, este régimen tiene una particular, yo diría, metodología de mantener a los presos políticos como rehenes dentro de este gran secuestro donde todos terminamos siendo rehenes, pero son
de alguna manera, rehenes para sus familiares, para sus compañeros, para sus relacionados, pero también son una especie de muestra de amenaza permanente contra el resto. Porque cuando tú ves el caso del doctor Marulanda, que no estaba metido en absolutamente nada, sino que ellos decidieron que era sospechoso algo, y entonces como ese algo les pareció sospechoso, lo agarraron con él. Cuando tú ves una cosa como esa, terminas pensando, caramba, pero entonces esto le podría pasar a cualquier persona. Así es. Y en efecto es así. Y entonces, como le podría pasar a cualquier persona, y como que hemos visto casos como el de la muchacha catequista que le hizo una llamada por teléfono a un político al cual ella conoció para felicitarlo porque nacía su hija y la mete en presa. Casos como estos, casos hasta peores, porque aquí ha habido casos de... Esos son los que conocemos, hay casos que ni siquiera se conocen. Entonces, en medio de todo eso, yo lo que termino pensando es que en efecto, la existencia misma de los presos políticos es una doble reprimenda, o triple y hasta cuádruple. Es una reprimenda para el que la sufre, para el que está preso. Es una reprimenda para su familia. Es una reprimenda para su grupo político si pertenece a un grupo político, o para sus iguales, para sus vecinos, para sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, sus compañeros de iglesia, sus compañeros de credo, etc. Y es una amenaza para el resto de la sociedad. Porque le dicen a la gente, mira, en cualquier momento yo te puedo meter preso. Y te meto ahí y te mando a torturar. Y si me da la gana, no sales más nunca. Y si me da la gana, te saco y te destierro. Y si me da la gana, bueno, te resbalas de un piso 10 y te mato. Exacto. Entonces, bueno, por eso es que la gente que se pregunta, bueno, pero ¿por qué a mí me debería importar un preso político si yo no tengo familiares presos políticos? Y que bueno, precisamente por eso. Porque esto es como la lotería. A cualquiera le puede tocar. ¿Tú te acuerdas? Yo no sé si era, ahora no recuerdo si era una lotería, lo cual es una lotería absolutamente macabra, ¿no? Pero que tenía un eslogan que era no sabes si mañana te puede tocar a ti. Entonces, más o menos es así. El tema, evidentemente, de los presos políticos es muy redituable, y esto suena feísimo, pero es la verdad, para el régimen, en el sentido de que además de aislar una posible amenaza, que en el 90% de los casos, yo diría casi que en el 100%, no hay ninguna amenaza, porque la totalidad de esos casos, casi que ninguno está metido en nada, sino que son cosas inventadas. Usted ve cómo arranca el argumento, cómo se fabrica la narrativa de los delitos que se imputan. Usted ve casos donde se arma toda la narrativa. Entonces, esto no tiene ni pies ni cabeza. La manera como aprenden a las personas. Como escuchamos nosotros a Gilberto Sojo una vez que lo prendieron, lo llamaron y le dijeron, que fue diputado, luego electo diputado, salió, le costó un mundo de voluntad popular. Te ganaste un celular, lo llamaron a una tienda de teléfonos y cuando iba a reclamar el premio, ¡ping!, le pusieron las esposas. ¿No? ¿Por qué? El premio era la cárcel. Bueno, pero desde que arranca ahí, por supuesto que hay una mentira. Pero ese es el efecto de aislar una amenaza para el régimen. Pero el efecto que a ellos más les interesa ni siquiera es eso, porque esa amenaza, como repito, he dicho, eso no es esa amenaza, sino solamente en la argumentación falaz del régimen, sino el efecto de demostración, Daniel. El efecto de demostración es ese famoso del eslogan. Usted no sabe si el día de mañana le pueda tocar a usted, porque no hay una especie de hilo preestablecido, digamos, de por qué te imputan. No, es que se antojan y se antojan, se enamoran y se enamoran. Y el día de mañana tú puedes ser perfectamente un vendedor de helados y te dicen que tú en la cava de los helados estabas escondiéndole ese cuadro a Leopoldo López o a María Corina o a Capriles, no, porque Capriles se dejó de eso. ¿Capriles se dejó de eso? Sí, él ya no está llamando un hecho político real, que es que ir a la elección. Eso es que tú le estás escondiendo C4 a Guaidó, al que sea, a Ramos Alú, al que sea. Entonces, y tú vas preso con tú y tu cavita de helado. Entonces, ese es el efecto de demostración, que con un caso que puede parecer una isla, una cosa allí solita, tú armas un gran pavor generalizado. Entonces todo el mundo, por ejemplo, en el caso del gremio nuestro, el gremio de los comunicadores sociales, mucho miedo a decir cosas. Porque, ay no, mira lo que le hicieron a no sé qué. Por ejemplo, Verbigracia, el caso de Jesús Medina Sáinez, preso,
y pico, creo. Entonces dice, bueno, no me vaya a pasar a mí como a Jesús Medina. Y mucha gente se limita por eso a muchas cosas. Claro, yo digo, hay que decir las cosas, pero entiendo el miedo de mucha gente. Pero ese es el país que tenemos, Daniel. Leomar, está en sintonía la señora Marilu Vara, quien es la madre del preso político Peter Moreno. Ya cumplió su pena. Además. Y nos indica a través de nuestro chat en YouTube, le envío mi saludo y un gran abrazo, señora Marilu. Agradecida con ustedes y su programa por apoyarnos con nuestros presos políticos. Mi hijo Peter aún esperando la boleta de excarcelación de Ramos Verde. Peter Moreno cumplió su pena en el mes de octubre del año 2019. Y estas son las horas en las que aún no se le libera. Así es. Daniel, vamos a ver si podemos leer algunos mensajes que ustedes amablemente nos han dejado a través tanto de nuestro chat de YouTube como nuestra cuenta en Twitter, que les recuerdo es @RCR750. Vamos a ver los mensajes de la gente acá. Saludos a Tamaris López. Gracias a Dios, siempre hay que agradecerles. Me contentan, bueno, por acá viendo sobre la sección, Marta Trías. La vida de una familia termina cuando ponen preso a alguno de sus miembros. Evidentemente hacen un desastre y desmiembran a la familia o desmembran a la familia. Hermes Castro, saludos de Galicia, España. Virginia Jiménez, recuerdo cómo esposaron de manos y pies a Aide Castillo y su esposo, cómo lo sacaron. Eran dos ancianos que no podían ni caminar con los grilletes que les pusieron. Leandro Simeoni, Daniel y Neomar, sigo las noticias de Venezuela todos los días y todo el día. Es mejor que Netflix. Es imposible aburrirse. Y se los dice un argentino con mucho gusto. Es un argentino que nos escucha, entiendo, Leandro Simeoni. Saludos, aquí nos dice, por aquí Daniel Sánchez nos pregunta, ¿Guaidó va a hacer lo que dice como presidente de la AN o de supuesto presidente interino de Venezuela? Por cierto, que por allí la vocería oficial u oficiosa del señor Juan Guaidó, representada en ese sindicato Carmella y Cepachangola, ha indicado que esta es la versión que ellos dan. Después de 3 meses se logra que el régimen de Maduro ceda para que ayuda del gobierno legítimo y Asamblea Nacional pueda ser manejada de manera directa por la Organización Panamericana de la Salud dentro de Venezuela. La Organización Panamericana de la Salud ponía como requisito que el régimen se comprometiera a no obstaculizar la labor y la ayuda, cosa con la cual Maduro se comprometió. Es decir, ganamos una. El señor Guaidó le cree a Nicolás Maduro. Ok, vamos a desmenuzar este mensaje, Daniel. Lo que está diciendo el presidente interino Juan Guaidó es que la ayuda va a llegar y entonces hay una sucursal acá de la Organización Panamericana de la Salud y es la que va a ser la puesta en ejecución de esos recursos, es decir, la que va a otorgar los hospitales. O sea, ellos van a bypassear al Ministerio de Salud de Maduro, van a bypassear al Poder Ejecutivo, ellos los ejecutores directos del proyecto. Vamos a ver. Me cuesta creerlo. Vamos a ver. Bueno, aquí nos dice, por aquí dice Ubaldo Porto. Ustedes lo que se tienen que poner la mano en el corazón y decir la verdad de que Guaidó no es una persona apta para gobernar a Venezuela, ni por un lapso de tiempo, ni por ningún momento. Bueno, está bien, señor Ubaldo Porto, no hay problema. Está bien, fino. El chavismo es una organización criminal con fines de lucro, dice María Macei. Esa me gusta, con fines de lucro completamente. Con fines de lucro. ¿Te acuerdas? Yo eso sí estaba de moda en una época. Esto es una organización sin fines de lucro. Pero no, aquí hay fines de lucro en todo momento. Ramón Muñoz te dice que la lotería se llamaba Super 4 y el eslogan era hoy te puede tocar a ti. Correcto. No diga aló, diga Super 4. ¿Te acuerdas, vale? Mi abuelo sí jugaba Super 4. Mi abuelo jugaba a caballo, pero también jugaba Super 4, que era lo mismo, pero de mentira. Porque el Super 4 nunca. Bueno, una vez creo que hizo un cuadro de 5, pero el Super 4 mi abuelo decía, no, es que me puede tocar a mí, se lo viví en eso. Yo conocí un señor que se ganó 1 millón de bolívares, cuando decir 1 millón de bolívares era decir 1 millón de bolívares. Estamos hablando como del año 91, Neymar. En esa época. 92, por ahí. Con una lotería que se llamaba Raspa la Vieja. Imagínate tú. Que era un raspadito, que llaman, ¿no? Sí, y tú tenías que agarrar, y se le decían raspa la vieja. Entonces tú tenías que raspar 3 espacios, a los cuales tenías que quitarle el velo gris que traía. Y si te salían las 3 viejas,
tenías un premio. Si se salían 3 otras figuras, tenías otro premio. Si no te salían las 3 figuras, no tenías ningún premio y tal. Bueno, este señor puso, rajó y vio que eran las 3 viejas. Y se asustó tanto que agarró el ticket y se fue para su casa y se encerró en su cuarto. Esto hay que escribirlo, Daniel. Y pasó días escondido de verdad. En su cuarto. Esto es un cuento de García Márquez. Es de verdad lo que te estoy contando. Con él y el cartón. El cartón y él. ¿No? El cartón. Y entonces, claro, pero es porque el señor tenía tanto miedo de tener 1 millón de bolívares. El señor se encerró. Te estoy hablando de los tiempos en los que en Venezuela se decía 250,000 de bolívares. Y los cobró, Daniel. Vamos al corte y nos cuentas de vuelta, porque yo quiero saber primero si los cobró, después si los cobró y cuánto le duró esa plata. Y después al regreso les cuento la historia. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonízanos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502, especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contacta desde el 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Año 1991. Un señor raspa a la vieja, le salen 3 figuras y se pegó 1 millón de bolívares de la época en un Así premio. es. ¿Qué pasó después, Daniel? Bueno, el señor se asusta y se va para su casa y se encierra. Ajá. Entonces al día pasa un día y el señor no sale. Y pasan unos días y el señor tampoco sale. Y la mujer le dice, mira chico, ¿qué es lo que te pasa a ti? No me pasa nada, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa a ti? No me pasa nada. Entonces llama a uno de los hijos o de los yernos que tenía más confianza. Llámame a fulano, el yerno con el que tenía más confianza. Le dice, mira fulano, tenemos un problema gravísimo. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Te voy a enseñar algo y no se lo digas a nadie. Voy a decírselo a nadie, júramelo por tu mamá. Lo juro. ¿Vale? Mira esto. ¿Qué ves tú ahí? ¿Qué ves tú ahí? Y el tipo le dice, te pegaste el premio, ¿vale? Cállate, no digas, cállate. Sí, pero ¿qué pasa? Díselo a tu esposa, ¿vale? ¿Qué? Díselo a la abuela, ¿qué? No le vas a decir nada a nadie, ¿vale? Tú eres loco. Eres loco. No quería repartir. No puedes decir nada a nadie. Se me llena esta casa de gente. Se me llena esta casa
de familia, chicos, se me llenan, aparecen todos. Entonces, este yerno dice, bueno, pero ya no. Mañana usted se para temprano y se va conmigo. Entonces, el tipo fue y cobró el asunto. Y entonces armó una pataleta diciendo que él no quería estar saliendo, que le entregaran el cheque, porque él se sentía, porque él tenía miedo escénico, porque él le daba miedo, porque él lloraba, porque él sufría el corazón, todo aquello. Y entonces salió la cuestión, sí, él parece que se tuvo que tomar la foto igual, él recibió su cheque y todo aquello, pero sin mucho escándalo. Y el señor cobró el cheque, lo metió en un banco llamado Banco Principal, que era en un plazo fijo que pagaba en aquel entonces unas cosas, cuando empezaron los bancos a hacer locuras. La guerra de los intereses, Daniel. Que pagaban 60% de interés. O sea, ese hombre iba a reproducir ese capital a la vuelta de la esquina. Entonces ese señor metió esos reales ahí y afortunadamente lo pudo salvar hasta que quebrara el banco. Perro. Lo pudo salvar y el señor, pero él no le dijo nada a nadie. Él nunca contó esto. No. Él cobró, metió los reales. Y no dijo era la esposa, sí, no le decía nada, porque él tenía un poco de hijos regados. Entonces él decía que si se enteraban que él tenía $1 millón de bolívares, lo iban a esplumar. Iban a aparecer todos los hijos, todas las mujeres, entonces él agarró y metió esos reales a plazo fijo y siguió viviendo como cualquier hijo vecino. Y en determinado momento agarró y se compró una casa con un buen terreno y decidió que se mudaba para su casa, para otra casa. La casa tenía 2 plantas, entonces, y se mudaron todos los hijos de su matrimonio, con varios de los hijos de su matrimonio, y tenía un terreno para construir más, etc. Pero invirtió el dinero, o sea, no se lo gastó, aunque yo creo que debe haberse bebido unas cuantas, sí, seguramente. Está bien. Pero fue así. Pero ahí donde tuve como el miedo de un hombre afortunado. díscolo. Y afortunado. No, pero el miedo de un hombre díscolo porque le vinieran a quitar los reales, logró salvar esa fortuna. Que no es lo que pasa, Daniel. Lo que pasa comúnmente, y eso está reconocido, estudiado creo que por la psicología, es que el síndrome del ganador de la lotería. Se gana la lotería, pero unas cifras, pero que tú no caben en la hoja, los ceros. Sí. Y eso se va al cabo de un año. Se ha estudiado. No, pero yo he visto casos, tampoco exageré. Por ejemplo, nuestro amigo Ismael Solórzano, que no debe estar escuchando. Hizo un cuadro de 6, ¿no? Ese No, él se ganó un cuadro de 5, que fue un realero. Ah, ¿ves? Ganó un cuadro de 5 cuando estaba en 4º año, porque él le encanta matemática, entonces él estudiaba la cosa y se metió un cuadro. Y bueno, y con eso él pagó sus estudios, ¿entiendes? Mejoró su vida y él invirtió en su futuro, pues. Está bien. Famoso es el caso, cuando ya no tenemos que ir, el caso que yo lo he comentado varias veces. Yo hubo alguien que me dijo, sí, esa profesora se llamaba fulana de tal. Que fue una profesora de creo que era de la Facultad de Odontología de la UCB, que se ganó un kilo de 1.900 millones. Imagínate tú, del de la señora se tuvo que ir de la universidad porque le caía encima como moscas. Imagínate tú. Para quitarle los reales. Y la señora creo que hasta se fue del país con su... Y te estoy hablando, 1.900 millones de bolívares. Eso cuando yo estaba en primer semestre de la universidad, año 98. Eso era billete. Eso era billete. Dineral, hermano, eso era un realero. Ahora sí resurge. Con una cantidad como esa. Claro, ahora sí resurge el Kino cuando nos vamos. El Kino no va a dar los premios en millones ni de bolívares ni de nada. No, pero es que va a dar gasolina. Chávez acabó con el Kino porque él no quería competencia en los millonarios. Para ser millonario no hay que comprarse el Kino, dice él. Decía Chávez. Hay que ser familia de... Hay que meterse a Chavista. Hay que meterse a Chavista. Meter a Chavista y correr con suerte que Chávez te vea. Claro. Porque hay uno que, por ejemplo, la enfermera que le cambiaba la sonda a Chávez cuando Chávez estaba muriendo, y que le ponía el pato y el pito y todas aquellas cosas. Bueno, esa señora puso al marido de tesorero y le fue bien. Le fue bien. Nada más en un neceser le consiguieron 1.000 millones de dólares. La propina. Nos vamos por el día de hoy. Cuentos de lotería y de loteros. Nos vamos hasta mañana, cuando ustedes estarán acompañándonos, Dios mediante, en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina
Y así nos va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.